2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Qué tal, queridos estudiantes? Soy el profesor Juan Carlos Colque, soy el profesor de Ciencias Sociales. Bienvenidos. El día de hoy desarrollaremos el tema La tesis de Pulacayo. En noviembre de 1946, miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, reunidos en Pulacayo, localidad potosina de mineros, firmaron la histórica Tesis de Pulacayo. En este lugar, donde ya se habían gestado muchas protestas impulsadas por trabajadores de las minas, la fuerza más activa y contestataria en la historia del país, quienes con sus ideas y una clara intención de conseguir mejores condiciones laborales, lograron una conciencia de clase que los hizo poderosos. La lucha minera data desde 1905 y se extiende durante varias décadas. La creación de la tesis fue un hecho fundamental, en un momento donde pudieron demostrar que no solo eran una fuerza sindical, sino también una fuerza política con una ideología muy clara y concreta. Muy bien, comenzamos con la tesis de Pulacayo. ¿Qué es la tesis de Pulacayo, queridos estudiantes? La tesis de Pulacayo es el manifiesto que va a realizar la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en la localidad de Pulacayo, en el departamento de Potosí. Pero para entender esto, nosotros necesitamos saber que en 1940 y 1930 se van a fundar los primeros partidos de izquierda en Bolivia. ¿Qué son estos partidos de izquierda? Son los partidos que van a representar al pueblo boliviano. En primer lugar tendremos al PIR, al Partido de Izquierdas Revolucionario, que tiene una tendencia marxista, que está a la cabeza del señor José Antonio Arce y el señor Ricardo Anaya. Ellos jugarán un rol más importante más adelante con la caída de Gualberto Villazuel, traicionando al partido de Gualberto Villazuel. Y por otro lado tenemos al Partido Obrero Revolucionario, el POR, que planteó llevar a Bolivia hacia el socialismo trotskista, a una revolución permanente. En el otro costado tendremos a los partidos nacionalistas, por ejemplo, la Falange Socialista Boliviana, que declaró que es anticomunista, con una tendencia a lo que es la ideología del fascismo y el nacionalismo español. Del mismo modo, vamos a tener a un partido gestor de la Revolución Nacional, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Este se identificó con los sectores marginados en su momento y culpó a la oligarquía como responsable del atraso boliviano. Para esto, el 21 de julio de 1946, el señor Gualberto Villazuel es asesinado en la Plaza Murillo, en el Palacio de Gobierno, y posteriormente es colgado de un farol de la Plaza Murillo. ¿Por qué es importante el señor Gualberto Villazuel? El señor Gualberto Villazuel, a lo largo de su presidencia, tomó varias decisiones a favor de la población, desde la eliminación del ponguaje y el mitallaje, aplicación de medidas a favor del sindicalismo boliviano, y con su famosa frase, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres, apoyó también a la conformación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia fue creada durante el gobierno de Gualberto Villazuel. De la misma forma, uno de sus máximos dirigentes fue el señor Juan Lechín Oquendo. Juan Lechín Oquendo es una figura importante, ¿por qué? Porque él va a ser quien en 1946, el 8 de noviembre, se convoque a Congreso Extraordinario en la localidad de Pulacayo. A la cabeza de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es redactada una tesis, un manifiesto de lo que es el pensar de los mineros en 1946. Todo esto, ¿por qué? Porque desde ese momento y en los siguientes 6 años
la vieja Zosca minera toma el poder. Y por primera vez, un Congreso Minero extraordinario aprueba una tesis. Esta tesis va a ser la denominada tesis de Pulácayo. La tesis de Pulácayo es un pacto que se va a crear entre los mineros de Bolivia y los universitarios. Quiere decir que los mineros no trabajan solos, trabajan justamente con los universitarios, que el pacto se va a realizar el 29 de julio de 1946. Este pacto es redactado por ¿quién? El señor Guillermo Lora. El señor Guillermo Lora va a ser un militante del Partido Obrero Revolucionario y además va a ser su líder más adelante. El señor Guillermo Lora, universitario, militante del Partido Obrero Revolucionario, va a aplicar la teoría de la revolución permanente del señor León Trotsky. Muy bien. Ahora, para poder entender lo que es la tesis de Pulácayo, necesitamos saber cuáles eran los fundamentos de la misma. Por lo tanto, uno de los fundamentos será el fracaso de la burguesía nativa. ¿Quiénes son la burguesía nativa? Desde la época de la colonia, Bolivia ha sido dominada por los criollos, latifundistas, mineros. De la misma forma, en la época republicana están los varones de La Plata, los varones del Estaño, los grandes latifundistas. Ellos son los culpables del fracaso económico de Bolivia de acuerdo a la tesis de Pulácayo. De la misma forma, los actores de la revolución son el proletariado, el minero, el obrero, el fabril. Gracias a ellos se podrá realizar una revolución permanente de acuerdo también a los postulados de esta tesis. De la misma forma, señalaremos cuál es el tipo de revolución que debe realizarse. El tipo de revolución que debe realizarse va a ser una revolución proletaria, una revolución desde el pueblo. Si no se levanta el pueblo, esta revolución nunca llegaría a darse. Estos son los postulados que va teniendo la tesis de Pulácayo. Asimismo, revisaremos la lucha contra el colaboracionismo clasista. El colaboracionismo clasista será la lucha contra las grandes empresas transnacionales que se van asentando en Bolivia a lo largo del tiempo. Otro punto fundamental de lo que es la tesis de Pulácayo será la lucha contra el fascismo. Este fascismo que va a ser parte de los gobiernos del sexenio que utilizarán la fuerza para poder someter al pueblo boliviano y poder destruir la lucha obrera. Para finalizar, recordemos que la tesis de Pulácayo es y será un elemento importante para la historia boliviana. ¿Por qué? Porque representa el sentir del minero boliviano en defensa de los recursos naturales, en defensa del trabajo y en defensa de toda Bolivia. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos estudiantes. Gracias por la atención prestada y esperemos que el tema de la tesis de Pulácayo les sirva para poder entender la historia de la minería en Bolivia, la importancia y el rol del minero en la política boliviana, y para continuar aprendiendo más, revisemos los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y nos vemos pronto. Muchas gracias. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.